Capítulo 11. Soy un hombre lobo, otra vez. El cuerpo de Scott estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un árbol. El alfa aún respiraba, pero no se movía a pocos metros de distancia. Stiles, Cora y Emily lloraban al ver lo que podrían ser los últimos momentos de Scott. Derek parecía sin palabras, pero también triste por la escena. Talia mantuvo la cara tan seria como pudo, pero por dentro sentía dolor. Se había acercado a Scott hasta cierto punto, por lo que lo quería casi tanto como a sus propios hijos. Peter, a su lado, estaba detrás del resto, observando la escena. Sentía lástima por la muerte de Scott, pero no era tan cercano al chico, así que para él era más fácil dejarlo pasar. Deberíamos hacer algo, tenemos que hacer algo. ¿No podemos llevarlo a la casa?, preguntó Stiles a punto de tener una crisis nerviosa. Estaba empezando a entrar en pánico y no sabía qué hacer. Es demasiado tarde, sus heridas son demasiado graves, incluso si logramos llevarlo a la casa, dudo que Matthew pueda salvarlo, y una ambulancia tardaría demasiado en venir aquí y luego trasladarlo a un hospital, dijo Talia con una expresión seria pero con un ligero tono de tristeza. No. No me digas que no hay nada que podamos hacer, dijo Stiles perdiendo la paciencia. Stiles, por favor, dijo Cora entre lágrimas. Ella también quería salvar a Scott, pero no se le ocurría nada, y la diatriba de Stiles solo le dificultaba aún más pensar en cómo salvarlo. Scott se estremeció de dolor, y Cora inmediatamente fue a su lado y le tomó la mano. Lo siento, esto es todo lo que puedo hacer por ti, dijo Cora con la mano de Scott en la suya, apretó la mano con fuerza y colocó el dorso de la mano de Scott en sus labios. De repente, se pudieron ver venas negras en la mano de Cora y Scott pareció relajarse. ¿Qué fue eso?, preguntó Stiles con los ojos bien abiertos. Le quitaré el dolor, dijo Cora en voz baja. Derek y Talia querían decir algo, pero no sirvió de nada en esta situación. Haré lo mismo, dijo Emily un poco mejor. Se acercó a Scott y le tomó la otra mano, besándole el dorso y aliviando su dolor. El rostro de Scott comenzó a relajarse aún más al ver que algo del dolor se había aliviado. ¿Podrías intentar tomar también sus heridas?, preguntó Stiles, esperando que funcionara. No es así como funciona, Stiles, podemos soportar el dolor, pero no el daño en su cuerpo, dijo Derek en voz baja. Entonces, ¿qué sentido tiene quitarle su dolor?, preguntó Stiles con un poco de enojo, pero aún manteniendo la voz baja. Para que les sea más fácil irse, para que puedan descansar en paz, respondió Peter con voz llana. Stiles lo miró con enojo, pero el verdadero dolor para él fueron las palabras que dijo. Estaban renunciando a su mejor amigo. No pienso rendirme con él, pero hasta que pueda hacer más, soportaré todo su dolor, dijo Cora con firmeza. Besó la mejilla de Scott y entonces le aparecieron venas negras en las manos y la cara. Hizo una mueca de dolor por soportar tanto dolor. Stiles le dio unas palmaditas en la espalda y el hombro a Emily en agradecimiento por lo que estaban haciendo. Scott no encontraba fuerzas para hablar, por lo que solo veía y escuchaba todo lo que pasaba. Para su sorpresa era más consciente de lo que esperaba, pero supuso que se debía a que experimentaba la muerte a diario en su vida anterior. Además, el ritual para viajar en el tiempo era mucho más insoportable que esto. Podríamos simplemente matarlo y terminar con su dolor, dijo Peter ganándose la mirada de todas las personas en el lugar, incluida su hermana. Intenta tocarlo y morirás, dijo Cora con el tono más amenazante que pudo producir en esta situación. Peter solo levantó la mano en señal de rendición. Scott miró directamente a Peter, preparado para un comentario como ese. Ya fuera en esta vida o en la anterior, Peter y él siempre tendrían esta extraña relación. Ambos se odiaban, pero también se ayudaban de vez en cuando, incluso peleaban o intentaban matarse, principalmente Peter intentaba matarlo. La extraña relación entre un antiguo alfa y su antiguo beta. Mientras pensaba en cómo Peter lo mordió, Scott se dio cuenta de que, en su estado, existía la posibilidad de que muriera, pero también la de que viviera y volviera a ser un hombre lobo. Por la mirada de Peter dirigida al alfa en el suelo, Scott entendió una cosa. Peter debía transformarlo. Al principio, vino aquí para pedirle la mordida a Talia,
porque no le gustaba Peter y también porque Peter no era un alfa, pero ahora parece que toda la situación sucedió para darle a Scott la oportunidad de convertirse en hombre lobo de nuevo. Scott fue convertido en hombre lobo por un nuevo alfa, Peter, y ahora Peter tiene la oportunidad de volver a ser alfa y transformarlo. De alguna manera, era como si el universo o algo similar quisiera arreglarse, haciendo que los eventos fueran lo más similares posible a la primera línea temporal. Un, MMGG, NGH, MNHH, Scott intentó decir algo pero no pudo. Ante su reacción todos se concentraron en él, tratando de averiguar qué quería, pero él solo mantuvo su mirada en Peter. ¿Qué pasa? ¿Sientes mucho dolor?, preguntó Emily mientras acariciaba el rostro de Scott. Creo que está tratando de decirnos algo, dijo Stiles con una expresión seria. Peter notó algo extraño. Tenía el ceño fruncido mientras observaba al chico moribundo. Se dio cuenta de que Scott lo miraba. Entonces, Scott movió un poco la cabeza y sus ojos se centraron en el alfa que estaba en el suelo. Después de unos segundos, Scott volvió a mirarlo, y de alguna manera, Peter lo entendió. NNGH, BBB, B, MNGH, B, intentó decir Scott de nuevo. Nadie pareció captar el mensaje, excepto Peter. Peter comprendió que Scott quería la mordida. Sin duda podría salvarlo, pero también podría matarlo más rápido. Era una herramienta de doble filo. En fin, eso no le importaba. Peter no sabía por qué Scott le pediría la mordida, pero no dejaría escapar esta oportunidad de ser un alfa. Mientras todos estaban concentrados en Scott, Peter caminó hacia el alfa en el suelo y se preparó para matarlo. ¿Qué haces? Espera, no, dijo Derek intentando detener a Peter. Pero fue demasiado lento. Peter le cortó la garganta al alfa y el brillo de sus ojos se desvaneció. Los ojos de Peter brillaron azules antes de volverse rojos. Peter. ¿Qué haces?, preguntó Talia un poco enojada por las acciones de su hermano. Estoy salvando la vida de Scott, dijo Peter con una sonrisa caminando junto a Scott y tratando de agarrar su brazo. Si intentas algo, dijo Emily con un gruñido, brillantes ojos azules y colmillos. NNGH, Scott empezó a moverse, llamando la atención de la gente. Scott miró a Emily, luego a Peter y de nuevo a Emily, y asintió con la cabeza como pudo. Se sorprendieron, pero Emily asintió y miró a Peter con furia antes de dejar que le clavara los colmillos en el brazo. Ahora me debes una, dijo Peter soltando el brazo de Scott. Solo si sobrevive, dijo Talia con voz irritada mientras miraba fijamente a su hermano. ¿Qué quieres decir si sobrevive?, preguntó Stiles con preocupación en su rostro y voz. La mordedura puede matarlo o convertirlo en uno de nosotros, dijo Derek. Por favor, sálvenlo, suplicó Cora en voz baja. Scott sonrió ante su súplica. Deberíamos llevarlo a nuestra casa, dijo Talia. Derek inmediatamente asintió y fue a cargar a Scott. ¿En serio? ¿Ahora lo llevas a tu casa?, preguntó Stiles con incredulidad. Antes no podíamos hacer nada. Ahora tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero también podría volverse peligroso, por eso lo llevamos a casa, dijo Talia antes de dirigirse a su casa. Todos la siguieron, con Stiles al final del grupo. Unos minutos más tarde, la casa Ale, Laura ya estaba despierta. De alguna manera, Mateo logró activar sus poderes curativos para que se recuperara más rápido, pero aún no lo suficiente. Ahora estaba muy preocupada por lo sucedido. De repente, desde la puerta principal, vio a Derek cargando a Scott, gravemente herido y completamente ensangrentado. «Dios mío. Scott», dijo intentando ponerse de pie. Mateo la detuvo, pues aún no se había recuperado lo suficiente. Luego se dirigió hacia Derek, mientras el resto de la gente se acercaba a la casa. «Pónganlo en la mesa», dijo Mateo. Derek asintió y colocó a Scott en el lugar indicado. Mateo inmediatamente comenzó a inspeccionar el cuerpo de Scott, pero a primera vista, se dio cuenta de que no podía hacer nada. ¿Qué pasó?, preguntó Laura a las personas que acababan de entrar detrás de Derek. Cuando llegamos, se enfrentaba a un alfa y 3 betas. Logramos llegar a tiempo y ayudarlo.
Luchamos unos minutos, pero cuando el alfa estaba a punto de morir, nos distrajimos y el alfa aprovechó la oportunidad para apuñalar a Scott en el estómago, dijo Talia con expresión seria. Laura se sorprendió por las palabras de su madre. Stiles, Cora y Emily, por su parte, se sintieron fatal. Al ver a Scott herido, se preocuparon. Pero si no hubiera sido por la distracción de Talia, Derek y Peter, tal vez el alfa no habría podido atacar a Scott. Se está curando, dijo Matthew con los ojos bien abiertos y mirando a Talia. ¿Lo muerdes?, dijo Laura sorprendida. No, no lo era, dijo Talia. Matthew y Laura se sorprendieron, y luego miraron a un Peter sonriente cuyos ojos comenzaron a brillar de color rojo. Maté al alfa y mordí al niño, no necesitas agradecerme, espera, sí, deberías agradecerme. Talia puso los ojos en blanco antes de enviar una mirada fulminante a su hermano que seguía sonriendo. ¿En serio? Dejaste que Peter se convirtiera en alfa. Solo Dios sabe lo que hará, dijo Matthew, lanzando una mirada acusadora a Talia, quien parecía frustrada. No seas tan melodramático, no haré nada que afecte a la familia. Pero podría lastimar a alguien cuando la encuentre, dijo Peter poniendo los ojos en blanco mientras hablaba con Matthew. Entonces, el rostro de Peter se puso serio y respondió con un gruñido mientras pensaba en la mujer misteriosa que provocó el incendio. Oye, ¿podrías dejar de hablar de tus problemas con los hombres lobo por ahora? Y concentrarte en Scott, dijo Stiles con un tono irritado y el ceño fruncido. ¿Sabes de los hombres lobo?, preguntó Derek con sorpresa. Emily y Cora también se sorprendieron, pero no tanto considerando todo lo que había pasado ese día. Oh, por favor, como si fuera tan difícil de averiguar. Desde que Scott los conoció, ha sido extremadamente cuidadoso y atento en los días de luna llena. A veces incluso se quedaba despierto por la noche solo mirando la luna y escuchando aullar a los lobos. Ahora, lleva un cuchillo casi a todas partes. Todos ustedes son extrañamente fuertes para ser humanos normales. Algunas de las palabras que usan, como alfa, betas, manada, etc. Sin mencionar que hoy he visto un lobo monstruoso, todos con colmillos, garras y ojos brillantes, y lo más importante, y lo que despertó mis sospechas, el acónito, y el miedo que tenía Derek de que Scott le hiciera daño a él y a toda la familia, dijo Stiles a toda velocidad con un tono exasperado. Todos se sorprendieron con las palabras de Stiles. Eso pasó hace años. ¿Durante tanto tiempo sospechaste de nosotros?, preguntó Laura. Sí, qué bueno eres ocultando tu secreto, solo necesitaba la confirmación, y hoy la tengo, dijo Stiles aún un poco exasperado. ¿Pero cómo hiciste? Justo cuando Talia estaba a punto de preguntarle algo a Stiles, Scott comenzó a moverse violentamente sobre la mesa y a gruñir. ¿Qué está pasando?, preguntó Stiles preocupado al ver la mirada confusa en el rostro de todos. No es posible, parece que ya está girando, dijo Talia con los ojos bien abiertos. ¿Qué? No, es absolutamente imposible. Deberían pasar unas horas antes de que empiece a manifestar algunas de sus habilidades de hombre lobo y se transforme por completo, dijo Peter con incredulidad. Todos se acercaron a Scott, pero con cautela. Talia y Matthew intercambiaron una mirada, ambos sospechando lo mismo. Rugido. Scott lanzó un poderoso rugido para sorpresa de todos en la casa Ale. Sus heridas sanaron mucho más rápido que antes, y Scott continuó moviéndose con violencia, mostrando garras y colmillos, mientras su cuerpo se recuperaba. Pero, ¿cómo? ¿Qué?, dijo Derek confundido. Supongo que esto no debería suceder, dijo Stiles con preocupación. Esto se supone que debe pasar, pero no tan rápido, dijo Cora mirando a Scott con asombro. Lo que no sabían era que, como Scott ya era mentalmente un hombre lobo, su cuerpo intentaba adaptarse a su mente y a su nuevo estado lo más rápido posible. El único problema era que la chispa interior de Scott intentaba manifestarse. El poder alfa en Scott luchaba por liberarse, y Scott luchaba por mantenerlo oculto por ahora.
Scott creía firmemente que debía ser cuidadoso con su estado de alfa verdadero, así que, aunque lo controlara y pudiera usar algunas de sus habilidades sin ser un alfa, necesitaba asegurarse de serlo cuando llegara el momento adecuado, y no tan pronto en esta línea temporal. «Scott», dijo Cora mientras tomaba la mano de Scott. En ese momento, recuerdos de su pasado, que era el futuro, comenzaron a aparecer rápidamente en la mente de Scott. El toque de Cora le hizo recordar un momento en que finalmente tuvieron un tiempo a solas. Esa fue una de las primeras veces desde que empezaron a salir que tuvieron un momento de paz. Scott, con toda su fuerza de voluntad, intentaba reprimir sus poderes alfa. De repente, Scott abrió los ojos, que brillaban de un rojo intenso. Esto, por supuesto, sorprendió a todos en la habitación, que ahora contenían la respiración. Entonces Scott lanzó otro rugido, más fuerte que antes, tan fuerte que la gente a su alrededor comenzó a taparse los oídos y la casa tembló. En cuanto Scott dejó de rugir, sus ojos cambiaron de rojo brillante a amarillo brillante, los cerró y se tumbó de nuevo en la mesa. «¡Guau! Eso fue increíble», dijo Stiles con entusiasmo y una gran sonrisa. Entonces, Stiles miró a su alrededor y todos se quedaron sin palabras mientras observaban a Scott, que parecía haberse quedado dormido en la mesa. «Sí, eso fue genial», dijo Emily con una gran sonrisa y ojos brillantes mientras miraba a Scott, ni siquiera podía respirar correctamente. «¿Scott? Scott», dijo Cora comprobando el latido del corazón de Scott, una vez que se dio cuenta de que todo parecía estar bien, suspiró aliviada. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Derek con evidente confusión. No podía creer lo que acababa de ver. No solo el rugido de Scott era mucho más fuerte que el de un beta normal, sino que también vio cómo sus ojos se tornaban de un rojo brillante antes de volverse amarillos. «Ja ja ja, genial. Dios mío. Este niño es realmente increíble», dijo Matthew con una amplia sonrisa de emoción. Él y Talia ya habían hablado de que Scott era un alfa verdadero, pero después de ver sus ojos rojos y oír su rugido, se desvaneció toda duda. «Scott finalmente es un hombre lobo», dijo Talia con una sonrisa llena de satisfacción. «¿De verdad no estamos hablando de que el cachorro tiene los ojos rojos?», preguntó Laura a su madre. Talia solo le sonrió a su hija. Derek miró a su madre sin saber qué decir. También sentía curiosidad por lo sucedido, pero parecía que los únicos que sabían o entendían eran su madre y Matthew. Emily y Cora estaban junto a Scott, comprobando que todo estuviera bien. Stiles se sintió aliviado al ver que su mejor amigo ya estaba curado de todas sus heridas y parecía estar a salvo. Peter, por otro lado, no solo estaba sorprendido por lo sucedido, sino que también estaba asustado. Algo no andaba bien y temía lo que Scott pudiera hacer, así que sabía qué hacer. «Está bien, mientras Scott duerme, ¿te importaría contarme todo? Así ya no seré yo el que no sepa lo que sucede a mi alrededor», dijo Stiles mientras miraba a la familia Ale. «No despertará», dijo Peter intentando atacar a Scott con sus garras. Justo cuando estaba a punto de cortarle la garganta, Scott detuvo la mano de Peter, abrió los ojos, que brillaban de un amarillo intenso, y le gruñó. «Peter, ¿qué haces?», dijo Talia, y todos miraron al hombre y a Scott, que lo agarraba del brazo. Cora y Emily intentaron acercarse a Peter y apartarlo, pero una sola mirada suya las hizo retroceder. Era el poder de un alfa. «Voy a matar a este niño», dijo Peter con tono serio y los ojos rojos mientras le mostraba los colmillos a Scott. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Scott se levantó rápidamente y empujó a Peter contra la pared. «Scott, gracias a Dios que estás despierto, amigo, ¿me tienes?», Stiles estaba hablando, pero Scott solo lo miró y gruñó un poco, haciendo que Stiles retrocediera, luego Scott miró a Peter nuevamente. «¿Cómo te atreves? Niño estúpido. Soy tu alfa, debes obedecer mi voluntad», dijo Peter con enojo. Scott solo le gruñó y luego se abalanzó contra Peter, rompiendo una pared, y ambos comenzaron a pelear. «¿Qué le pasa a Scott?», preguntó Stiles sorprendido por el comportamiento de Scott.
Él es un hombre lobo ahora, sospechaba que esto podría pasar, parece que se ha vuelto loco, dijo Talia con una expresión seria siguiendo a Scott y Peter, todos siguiéndola. Pero Scott no empezó a actuar así hasta que el tío Peter intentó cortarle la garganta, dijo Laura con expresión seria. Tal vez fue por eso. Los instintos de hombre lobo de Scott reaccionaron al peligro, dijo Matthew con preocupación. Entonces, ¿será así de violento siempre o solo cuando esté en peligro? Preguntó Stiles con curiosidad y un poco de miedo. Depende de la persona, yo todavía tenía problemas para controlar mis instintos de hombre lobo hasta hace unos años, dijo Derek con el ceño fruncido. De repente, vieron el cuerpo de Scott volando y cayendo contra una pared. Pronto se vio a Peter intentando degollarlo de nuevo, pero Scott esquivó rápidamente el ataque y lo golpeó varias veces antes de cortarle el pecho y lanzarlo fuera de la casa por una ventana. Scott también salió de la casa enseguida. Nunca había visto a Scott tan salvaje, dijo Emily con una sonrisita. Sabía que no debería, pero la idea de un Scott tan salvaje como un hombre lobo la excitaba. No hay tiempo para tus comentarios de adolescente con hormonas. Necesitamos encontrar la manera de ayudar a Scott, dijo Stiles con seriedad. Emily lo fulminó con la mirada antes de buscar a Scott fuera de la casa. Una vez que todos estuvieron afuera, vieron cómo Scott dominaba a Peter. Scott apenas tenía un rasguño, mientras que Peter, en cambio, tenía un gran corte en el pecho y varios rasguños en el resto del cuerpo, especialmente en los brazos. Scott saltó y le dio una patada en la cara, haciéndolo caer de rodillas. Impresionante. Superó a Peter. Scott es un hombre lobo realmente poderoso, dijo Talia con una pequeña sonrisa. No creo que pueda llamarlo cachorro nunca más. Parece un gran hombre lobo feroz, dijo Laura con una mirada impresionada y una gran sonrisa. Nunca había visto algo así, un beta ganando contra un alfa, y la batalla no está en igualdad de condiciones. Scott tiene la ventaja y el control total de la pelea, dijo Derek con expresión de sorpresa y un tono de incredulidad. Había visto entrenar a algunos alfas con sus betas, pero esas batallas siempre eran desiguales contra los betas, pero esto era diferente. Scott pudo luchar contra un alfa incluso siendo humano. ¿Qué esperabas de él después de convertirse en hombre lobo? Preguntó Emily con voz orgullosa y admiración en los ojos mientras miraba a su enamorado. ¿No deberíamos detenerlo? Dijo Stiles. Todos parecían disfrutar demasiado de la pelea como para detenerla. Vamos, Stiles, parece que somos los únicos que realmente queremos detener esto, dijo Cora con el ceño fruncido caminando directamente hacia Scott. Stiles la siguió. Scott estaba listo para terminar la pelea. Y justo cuando estaba cerca de Peter, listo para asestarle el golpe final, Peter usó sus últimas fuerzas para cortar a Scott en el pecho, agarrarlo y lanzarlo contra un árbol. Scott cayó al suelo, pero se levantó rápidamente. Miró a Peter. Para. Dijo Cora poniéndose en medio de Peter y Scott. Cora, no es necesario detener la pelea, terminamos de todas formas, dijo Scott sonriendo mientras su rostro y ojos volvían a la normalidad. Esto sorprendió a Cora, Peter y los demás. Oh, ¿no estás en modo hombre lobo salvaje? Preguntó Stiles. ¿Qué? No, tengo control total sobre mí mismo, dijo Scott con una gran sonrisa, se acercó a Stiles y le dio una palmadita en el hombro. Ay, gracias a Dios. Me preocupaste, dijo Stiles con una sonrisa, abrazando a su mejor amigo. Scott hizo lo mismo. Scott, dijo Cora en un tono de voz suave y bajo, luego corre hacia él y lo abraza fuertemente. Scott le devuelve el abrazo. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Atacar a Scott cuando acababa de ser salvado? Dijo Laura con una expresión de enojo dirigida a Peter, quien solo puso los ojos en blanco. Solo intentaba ver si era un buen candidato para hombre lobo, dijo Peter con una sonrisa inocente. Laura estaba a punto de hablar cuando Scott la interrumpió. Dice la verdad, solo estaba comprobando si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir como hombre lobo. Entonces, ¿qué opinas, Peter? ¿Soy lo suficientemente fuerte para ser un hombre lobo? Preguntó Scott con una sonrisa. Peter lo fulminó con la mirada, pero solo asintió.
No estás tan mal para ser un omega, dijo con tono burlón. A Scott no le importó. Peter simplemente regresó a la casa. Laura quiso decir algo, pero como Scott estaba tan tranquilo y no había recibido mucho daño, decidió dejarlo estar. Hablaremos en serio después de esto, le dijo Talia con los ojos rojos y brillantes a Peter, que acababa de pasar junto a ella. Matthew también miró a Peter antes de volver a mirar a los jóvenes. Scott, dijo Emily corriendo hacia Scott. Lo abrazó fuerte con una sonrisa, y él también la abrazó con una pequeña sonrisa. Sabía que estaba preocupada por él. Cora, por su parte, solo sonrió. Quizás ambas estaban enamoradas del mismo chico, pero sabía que Emily se preocupaba por Scott tanto como ella. Scott, eso estuvo impresionante. Diste una buena pelea contra Peter, dijo Derek con una leve sonrisa y un tono impresionado. Scott le sonrió. Gracias, quizá algún día también luches como yo, dijo Scott con un tono juguetón. Para sorpresa de todos, Derek se ríe un poco del comentario de Scott. Sí, tal vez, dijo Derek con una expresión divertida. Ahora creo que deberíamos hablar, le dijo Scott a Stiles, quien se limitó a sonreír. Eso sería una buena idea considerando todo lo que he visto hasta este momento y solo en la última hora, dijo Stiles con una expresión y tono tranquilo. Unas horas más tarde, la residencia Ale, después de la pelea entre Scott y Peter, todos regresaron a la casa y empezaron a contarle todo a Stiles. Talia no quería, pero considerando todo lo que Stiles ya había visto y averiguado, pensó que sería inútil seguir ocultándolo. Además, Scott se lo contaría de todas formas. Vaya. Entonces, ¿has estado luchando contra hombres lobo por un tiempo? Preguntó Stiles a su mejor amigo, quien solo le sonrió. Más que pelear, apoyaría a la familia Ale de vez en cuando, solo en ciertas ocasiones, dijo Scott con un tono tranquilo y una expresión feliz. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Preguntó Talia. Creo que ya tengo todo lo que necesito saber por ahora. Veamos, los alfas son los hombres lobo más fuertes y los líderes. Tú eres débil ante el matalobos. Algunos hombres lobo no pueden controlarse, sobre todo en luna llena. Todos ustedes son hombres lobo excepto el padre de Emily. Scott es un omega, que suelen ser las perras de las manadas o los hombres lobo que se mueven y viven casi siempre solos. Scott no forma parte de tu manada, pero sigue siendo tu aliado. Y como pensaba, el reciente aumento de muertes no se debió a ataques de animales, sino a asesinos, para ser más precisos, hombres lobo. Sí, creo que ya lo tengo todo cubierto por ahora, dijo Stiles con una gran sonrisa. Laura sonrió al ver la evidente emoción en el rostro de Stiles. Derek, a su lado, puso los ojos en blanco. Esto debería facilitarte las cosas a ti y a Scott ahora que es un hombre lobo, dijo Cora con una expresión seria. Me parece bien. Ah, ahora lo recuerdo, hace unos años, cuando hablabas de reclutar a Derek, te referías a reclutar a futuros hombres lobo, ¿verdad? Preguntó Stiles con curiosidad mientras miraba a Scott, Emily y Scott. Sí, estaba tratando de buscar nuevos betas para mí, dijo Derek con un tono serio. Pero ni siquiera eres un alfa, dijo Stiles con un poco de confusión. El plan era entrenar y preparar a Derek para que un día pudiera convertirse en un alfa y tener su propia manada como una forma de ayudar y aumentar el poder de la manada, le dijo Talia con voz tranquila. Ya veo, entonces Erika, Boyd e Isaac serán tus betas en el futuro, ya veo, dijo Stiles asintiendo. Estoy seguro de que aceptarán, es solo cuestión de tiempo, dijo Derek con confianza. Está bien. Entonces, ¿qué harás ahora que Peter es un alfa? Preguntó Stiles. Scott miró a Talia esperando su respuesta. Hablaré con él. Sé que la familia es más importante para él de lo que aparenta, pero también sé que a veces puede ser impredecible, así que intentaré convencerlo de que haga lo mejor para la familia, dijo Talia con tono cansado. Era mucho más fácil lidiar con Peter si ella lo controlaba, pero ahora que ambos eran alfas, sería difícil controlarlo. No te preocupes, Talia, si tienes problemas con Peter, hablaré con él, dijo Scott con una sonrisa burlona. Todos comprendieron que Scott se refería más a una pelea que a una conversación.
Si algo recordaba de Peter de la otra línea temporal, era que tenía debilidad por su hija, y podía ser convincente siempre que le demostraras tu fuerza y le dieras lo que quería. Mírate, cachorro, estás lleno de confianza. Hay algo diferente en ti, es como si no te hubieras convertido en hombre lobo hace solo unas horas. Me gusta, dijo Laura mientras se acercaba a Scott y lo abrazaba de lado. Scott solo le sonrió y ella le sonrió. Era algo común entre ellos, pero ahora Laura sentía algo diferente por Scott. Ya no era la sensación que antes tenía de él, como un cachorrito inocente, sino como un lobo grande y viejo, cálido, fuerte y glorioso. Sentía a Scott, ahora lobo, libre, aunque aún reprimido, ya que Scott no había permitido que su poder alfa se desatara. Bueno, ya se está haciendo tarde, deberíamos irnos, mañana es el primer día de clases, dijo Scott mientras se ponía de pie. ¿Sabes? Me olvidé por completo de eso. Es mejor si nos vamos, dijo Stiles con una pequeña sonrisa. Scott y Stiles se despiden de todos excepto de Peter y luego se van a casa. Estoy agotada, dijo Laura dejándose caer en el sofá. Me voy a dormir, dijo Cora con cara de cansancio, lista para irse. Emily también parecía cansada, así que estaba a punto de irse cuando Derek las detuvo. Esperen un momento. Antes de que todos se vayan a descansar, tengo que preguntarles algo. ¿Qué no nos están contando? ¿Qué ocultan sobre Scott? Dijo Derek con una expresión seria y un tono fuerte que sorprendió a todos. Miraba directamente a Talia y Matthew. Al ver el cambio en la expresión de Matthew y Talia, Emily, Cora e incluso Laura les prestaron toda su atención. ¿Qué quieres que te diga, Derek? Scott es especial, dijo la mujer con una leve sonrisa y un tono tierno. Quiero saber la verdad. ¿Qué sabes de él? ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Qué nos ocultas? Preguntó Derek esta vez con un tono más suave, pero aún con expresión seria. Se llama Alfa verdadero, dijo Peter desde las escaleras. Ya estaba mejor de sus heridas. ¿Verdadero Alfa? Preguntó Emily confundida, la única persona que pareció entenderlo fue Laura, quien tenía los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿Qué es eso? Preguntó Cora. Un verdadero alfa, un tipo de hombre lobo diferente y especial, aquellos que nacieron para ser alfas, aquellos que pueden elevarse solo por su propia fuerza y voluntad. Ese es un verdadero alfa, dijo Matthew con una expresión seria mientras caminaba lentamente hacia su hija y los hermanos Ale. Entonces, Scott es un verdadero alfa, eso significa que, él es un alfa, dijo Emily con confusión. Sí y no. Con el tiempo se convertirá en alfa, pero todavía no. Scott es especial. Nació para ser uno de nosotros, para ser un líder, para ser un alfa. Así que, no importa cuánto tiempo lleve, con el tiempo se convertirá en alfa, dijo Talia. Alguien que no necesita matar para convertirse en alfa. Ese tipo de persona es peligrosa, no tienes ni idea de lo que podría hacer, dijo Peter, mirando a su hermana. Talia solo lo fulminó con la mirada. Los alfas verdaderos no son asesinos, son protectores y los alfas originales, los que gobiernan y pueden dar órdenes incluso a otros alfas. La palabra verdadero también puede referirse a rey. Si lo que mi padre me dijo es cierto, entonces los alfas verdaderos son una especie de reyes de los hombres lobo, dijo Matthew con expresión seria. Tu padre era un viejo loco obsesionado con los alfas verdaderos y diferentes leyendas de hombres lobo, dijo Peter con tono burlón. Matthew inmediatamente tomó su arma y le apuntó. No te atrevas a hablar así de mi padre nunca más, dijo Matthew con tono amenazador. Peter se limitó a sonreírle. Ya basta, aún no tenemos todas las respuestas que buscamos. Entonces, se supone que Scott es un alfa verdadero, lo que significa que, con el tiempo, se convertirá en alfa sin necesidad de matar ni robarle el poder a otro hombre lobo. ¿Qué más necesito saber? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos sabiendo esto? Preguntó Derek con seriedad. Lo sabemos desde hace unos años, dijo Matthew bajando su arma mientras Peter se limitaba a levantar las manos en señal de rendición. Me di cuenta de esto hoy, pero tuve mis sospechas cuando lo vi dándole una orden a un hombre lobo, dijo Peter. Lo sé desde hace mucho tiempo.
Sospechaba que algo era diferente en Scott, pero no sabía qué. Un día hablé con mi amigo Deaton. Estábamos observando a Scott y, por un momento, pudimos sentir su lobo interior. Entonces, Deaton me señaló la posibilidad de que Scott fuera un alfa verdadero. Cuanto más lo conocía, más me convencía de que lo era, dijo Talia con tono serio y tranquilo. Por eso nos pides que nos acerquemos a él. Para asegurarnos de que esté de nuestro lado, dijo Laura frunciendo el ceño. No es lo que piensas. La primera vez que Talia te pidió que te acercaras a él, aún no sabía nada sobre el alfa verdadero. Solo sentía algo diferente por Scott. Una vez que nos dimos cuenta de que Scott podría ser un alfa verdadero, decidimos mantenerlo cerca y protegerlo. Hay hombres lobo por ahí que intentarían a toda costa usar a Scott o matarlo antes de que se convierta en alfa, dijo Mateo con una leve sonrisa mientras intentaba que el joven comprendiera lo sucedido. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Emily con un toque de tristeza en la voz. Mateo miró a su hija y sintió un profundo dolor. No pudimos, eran tan jóvenes y no lo entenderían. Además, no queríamos que cambiara la forma en que ven o sienten por Scott. Cada uno de ustedes parece tan vivo cuando está con él y sus amigos, repitió Mateo. ¿Lo sabe?, preguntó Cora con expresión seria pero en tono de voz bajo. Teniendo en cuenta que no sabía nada sobre lo sobrenatural antes de que le enseñáramos, lo dudo. Nunca hemos hablado con él al respecto, dijo Talia. Está bien. ¿Y qué pasa con Deucalion y la manada alfa?, preguntó Cora de nuevo. Derek y Emily se tensaron de inmediato. Laura solo tenía el ceño fruncido en su rostro. Deucalion lo sabe. Intentaba evitar que Scott hiciera algo que pudiera darle una pista. Lamentablemente, no pude detenerlo. Scott mostró los ojos rojos por un instante, incluso siendo humano. Ese fue el momento en que Deucalion se dio cuenta de lo que Scott realmente era. También me dijo que se llevaría a Scott con él o lo mataría. Si Scott mata a un alfa y le quita su poder, ya no sería un alfa verdadero, sino un alfa normal, lo mismo si mata a un inocente. Así que el plan de Deucalion debe ser obligar a Scott a matar a alguien o matar a Scott antes de convertirse en un alfa verdadero, dijo Talia con voz seria. Cora, por su parte, miró a su madre y asintió, entendiendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Emily. Nada como cambiar, Scott se ha convertido en parte de esta familia. Seguiré protegiéndolo lo mejor que pueda, y espero que tú también lo hagas. Espero que lo que sientes por él no cambie, dijo Talia. Ella y Mateo miraban a los jóvenes con preocupación. Seguirá metiéndose en problemas y poniéndose en peligro. No es que tenga muchas opciones para ayudarlo y protegerlo, dijo Cora con una leve sonrisa. Eso no le importaba. Scott podría ser un alfa o incluso el más fuerte de los alfas y aún así no le importaría y tendría que decirle lo estúpido o raro que era cualquier cosa que él pudiera pensar. Sigue siendo un adolescente tonto. Probablemente me meta en problemas si no tengo cuidado, dijo Derek con tono irritado y el ceño fruncido. Todos notaron que así era como Derek decía que para él nada había cambiado. Vaya, justo cuando creía que ese cachorro era un lobo feroz, resulta que aún será más tierno. Me gustaría ver eso, un hombre lobo que protege pero no mata, dijo Laura con una amplia sonrisa. ¿Y tú, Emily?, preguntó Mateo con una sonrisa. Emily solo le sonrió. Dudo que Scott actuara de otra manera, incluso si supiera esto. Probablemente seguirá siendo un chico guapo con una sonrisa encantadora, pero un luchador cuando lo necesita, dijo Emily con una amplia sonrisa. Le gustaba a Scott por lo cariñoso y amable que era, así como por lo fuerte y serio que podía llegar a ser. Y ahora que veía otra faceta de Scott tras su transformación en hombre lobo, estaba bastante segura de que le gustaba aún más. Bueno, me alegra ver que todos quieren a Scott. Solo por curiosidad, ¿soy el único que ve el problema?, preguntó Peter con tono irritado. ¿Qué problema?, preguntó Derek con curiosidad. Ah, sí, todavía no les has contado esta parte. Déjame contarte, dijo Peter, mirando a Talia. Entonces Peter señaló a Cora y Emily con el dedo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura. Ustedes dos.
Ahora mismo, la manada Ale solo está formada por Thalía, Laura, Mateu, Derek y yo. Ustedes dos están fuera de nuestra manada, dijo Peter para sorpresa del joven. Justo cuando estaban a punto de hablar, Thalía los interrumpió. Cora y Emily, hace unos años, dejaron de ser parte de la manada Ale y se unieron a la de